Hola a todos, bienvenidos a Todo de Mate. Hoy vamos a seguir con nuestro curso de técnicas de integración. Hoy veremos la integración por cambio de variable o sustitución. Esta probablemente es la técnica más utilizada de todas, ya que la mayoría de técnicas de integración de hecho se reducen a hacer cambios de variables apropiados. Antes que nada, es importante que sepamos lo siguiente. Es muy posible que nos vayamos a encontrar con funciones en las que no se puede aplicar directamente las primitivas que ya conocemos. Estas pueden tener productos, cocientes o composiciones. Por ejemplo, estas integrales de acá, coseno por logaritmo de seno de 2x, no es inmediato encontrar qué función al derivarla nos da esto. Igualmente, por ejemplo, la función x por e a la x o este cociente de polinomios. Así que es necesario hacer muchas veces cambios aquí o arreglos en nuestras integrales para encontrar integrales que ya conocemos. La regla de cambio de variable normalmente se usa para integrar funciones que tienen composiciones pero que tienen una característica en particular, que es la que veremos en este video. Podemos pensar de alguna manera que la integración por cambio de variable nos sirve para integrar algunos tipos de composiciones de funciones. Sin embargo, es necesario que sepamos que no todas las composiciones de funciones se pueden integrar. Por ejemplo, pensemos en esta integral tan sencilla, la integral de e a la menos x al cuadrado. Esta función del integrando podrá parecer muy sencilla, ya que esta función es simplemente la composición de la función e a la x y la función menos x al cuadrado. Ahora nosotros ya conocemos las integrales de ambas funciones. Sabemos que la integral de e a la x es e a la x más c, ya que al derivar esta función, su derivada nos da e a la x. Y también la integral de menos x al cuadrado, la constante sale, y la integral de x al cuadrado es x al cubo sobre 3. Por lo que nos queda menos un tercio de x al cubo más la constante. Sin embargo, aún sabiendo que esta función es la composición de estas dos y conociendo ambas integrales, lo cierto es que no hay ninguna función simple que sea igual a esta integral indefinida. Es decir, de las funciones elementales que conocemos, no hay ninguna cuya derivada nos dé e a la menos x al cuadrado. Esto en realidad no quiere decir que esta integral indefinida no exista, solo quiere decir que no la podemos escribir como una suma finita de funciones elementales. Ahora, ¿qué nos dice este ejemplo? Lo que nos dice es que no podemos encontrar en general la integral de composiciones de funciones. Sin embargo, vamos a ver que el cambio de variable nos sirve para encontrar ciertas integrales de algunas composiciones particulares. Así que lo que haremos ahora es lo siguiente. Estudiaremos la técnica de integración por sustitución o cambio de variable. Esta se deriva de la regla de la cadena que ya conocemos de derivadas. Recordemos que la regla de la cadena para derivadas nos dice lo siguiente. Si tenemos dos funciones, f compuesto con g de x y g de x son dos funciones diferenciables en la variable x, entonces la derivada de la composición f compuesta con g es igual a la derivada de la función externa evaluada en la función interna, es decir, f' evaluado en g de x por la derivada de la función interna, es decir, por g' de x. Ahora, es a partir de este teorema tan sencillo que ya conocemos que surge la famosa regla de sustitución o cambio de variable. Para deducirla, vamos a ver lo siguiente. Imaginemos que tenemos a una función f de u y conocemos que su primitiva es f mayúscula de u, es decir, que al derivar f, su derivada nos da f minúscula. Esto quiere decir que la integral de f de u por du es igual a la primitiva f de u más la constante. Ahora supongamos que aquí vamos a reemplazar u por g de x. Al hacer ese cambio aquí, al tomar u como g de x del lado derecho, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, tenemos lo siguiente. Aquí esta barra quiere decir que luego de integrar esto vamos a reemplazar u como g de x.
Y aquí de este lado pues simplemente reemplazamos u igual a g de x y nos queda f compuesto con g de x más la constante. Ahora ambos lados de esta igualdad dependen de x, pero este lado pues está explícito que está en términos de x. Este es hasta después de la integración que se va a hacer el cambio. Así que como ambos lados dependen de x, pues podemos derivar respecto a x. Ahora vamos a derivar esta función respecto a x. Eso nos da lo siguiente, la derivada de f compuesto con g a que es igual. Bueno, podemos utilizar la regla de la cadena que nos dice que es la derivada de la función externa, esto, evaluada en la función interna por la derivada de la función interna. Pero recuerden que f mayúscula es una primitiva de la función f minúscula, por lo cual su derivada nos da f minúscula. Y lo demás pues lo dejamos igual. Ahora, ¿qué significa esto? Observen que al derivar esta función nos da esta de acá. Quiere decir entonces que esta función f compuesto con g de x pues es una primitiva de esta función de acá, de f compuesto con g por g'. Esto por la definición de primitiva, ya que exactamente al derivar esta nos da esta función de acá. Es decir, esta es primitiva de esta. Entonces, ¿cómo nos daría la integral de esta función? Bueno, esta integral que queremos encontrar ahora, la integral de esta, sería una primitiva f mayúscula compuesta con g de x más una constante. Pero no olviden que este lado de aquí, este de aquí, es igual a esta integral de acá. Es decir que esto pues es igual a la integral de f de u, donde en la integral de la derecha va a ser en este de acá, luego de la integración se va a reemplazar u como g de x, ya que recuerden que es igual a este de acá. Y así tenemos a la famosa regla de sustitución o cambio de variable, esta igualdad de aquí. De manera más formal tenemos lo siguiente, vamos a ver el lema que establece justamente lo que acabamos de probar. Tenemos el teorema de la regla de sustitución o cambio de variable. Esta regla establece exactamente la igualdad que vimos anteriormente. Entonces, para cualquier función diferenciable g, tenemos que la integral de f compuesta con g de x por g' de x es igual a la integral f de u, donde en esta integral de acá, en la integral de la derecha, luego de la integración se va a reemplazar u igual a g de x. Ahora examinemos qué nos dice esta igualdad. Imaginemos que tenemos una función de esta forma, es decir, una función compuesta con otra función y tenemos multiplicado a la derivada de la función interna de la composición. Entonces, la regla de sustitución o cambio de variable nos dice que podemos hacer un cambio de variable, hacer u igual a g de x, esto de aquí. Entonces, noten que esto nos quedaría como f de u, y si u es igual a g de x, ya que vamos a cambiar la variable, el nuevo diferencial también tiene que estar en términos de u. Sin embargo, no es simplemente cambiar de x por du, ya que como u es igual a g de x, entonces, ¿quién es el diferencial de u? Recuerden que un diferencial multiplicamos por la derivada de la función por el diferencial de la variable. Es decir, du sería la derivada de esta función por el diferencial de x. Es decir, esto de aquí es el diferencial de u. Entonces, al hacer este cambio u igual a g de x, nos quedaría f de u y todo esto es el diferencial de u. Es decir, cuando ustedes hagan un cambio de variable, deben cuidar que aparezca la derivada de ese cambio de variable porque esa nos va a ayudar a construir el diferencial de la nueva variable. Y además deben escribir toda la función en términos de la nueva variable. Es decir, aquí no pueden quedar cosas en términos de u y de x, tiene que ser todo en términos de la nueva. Y en eso consiste el cambio de variable. Sin embargo, deben saber algo.
Nosotros, para aplicar exitosamente esta regla, debemos poder escribir a nuestra función del integrando de esta forma, es decir, una función compuesta con otra multiplicado por la derivada de la función interna. Y luego se elige a u como g de x porque esta, con el diferencial de x, se vuelve el diferencial de u, como vimos aquí. Sin embargo, no es nada sencilla la tarea de elegir qué función vamos a tomar como el cambio de variable. Y de hecho no hay ninguna regla que nos diga cómo tomar a esa variable. Por eso muchas veces se dice que aplicar el cambio de variable es más un arte que una ciencia. No hay un método que nos sirva para todas las integrales. Sin embargo, hay una serie de estrategias que nos pueden ayudar. Por ejemplo, vamos a ver ahora dos posibles estrategias para elegir el cambio de variable. En la primera estrategia, la estrategia 1, ¿qué es lo que debemos hacer primero? Bueno, primero es que vamos a escribir a nuestro integrando como el producto de dos factores, porque aquí tenemos dos factores. Y luego vamos a elegir uno de los factores para hacer g'. Entonces, como lo que queremos hacer es buscar quién es esa función g de x para la cual vamos a hacer el cambio de variable, si ya elegimos a un factor para hacer g', para obtener g, pues integramos esta, es decir, buscamos una primitiva de esta función y esa primitiva es la que se va a elegir como u. Una vez tengamos a quién va a ser la función u, es importante que también debemos asegurarnos que el otro factor se pueda escribir en términos de u. Es decir, si tenemos un factor de la forma a de x por b por x, lo que hacemos es escribir a una de esas para hacer g', que va a ser las veces de esto, y el otro tiene que hacer las veces de este. Entonces, este otro factor tiene que poder escribirse en términos de el nuevo cambio de variable que vamos a hacer. En otras palabras, o en resumen, ¿qué es lo que haremos? Bueno, hay que integrar la función elegida como g', porque esa nos va a dar a g de x. Entonces hacemos u como g de x. Una vez que ya hayamos elegido cuál va a ser el cambio de variable, que va a ser gx, hay que asegurarnos que el otro factor, se pueda escribir en términos de ese cambio que hemos hecho. Y finalmente aplicamos la regla de cambio de variable, que es la que está aquí. Es decir, hacemos u igual a g de x y hacemos que nos quede f de u por el diferencial de u. Esto de aquí. Esa estrategia es un poco menos usada. La estrategia más usada es la siguiente. En la estrategia 2, lo que hacemos es buscar que uno de los factores del integrando sea la composición de dos funciones para que ese factor haga las veces de esto de aquí. Es decir, dicho factor va a ser las veces de f compuesto con g. Entonces, vean que aquí cuando tenemos eso, f compuesto con g, lo que hacemos es hacer u igual a g de x. Es decir, lo que vamos a hacer es elegir a u como g de x como la función interna de esa composición. Sin embargo, cuando ya hemos elegido a u como g de x, es muy importante que nos aseguremos que tenemos que poder encontrar el factor g', ya que ese factor, vean que es muy importante para hacer el cambio de variable. Cuando ya hemos elegido hacer u igual a g de x, es muy importante que aparezca g' porque ese es el que nos va a hacer el diferencial de u. Estas estrategias parecen bastante complicadas o engorrosas, pero las vamos a ver con unos ejemplos. Por ejemplo, vamos a encontrar la siguiente integral, la integral de seno a la 8 por coseno de x. Primero observen que no es inmediato encontrar una función que al derivarla nos dé esto. Entonces, para nuestra solución, lo que vamos a hacer es aplicar el cambio de variable. Entonces, lo que tenemos que hacer es convertir el integrando a una función de esta forma, es decir, una función compuesta con otra por la derivada de esta función. Aquí vamos a hacer uso de la estrategia 1 que les enseñé antes, así que vamos a ver cómo funciona dicha estrategia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, recuerden que hay que escribir a nuestro integrando como el producto de dos factores.
Aquí ya está claro que el integrando es el producto en efecto de dos factores, el factor seno a la 8 de x por el factor coseno de x. Según la primera estrategia, cuando ya tenemos los dos factores, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, hay que empezar a determinar o a adivinar qué factor va a ser g'. Observen aquí que es prácticamente adivinar porque como les mencioné antes no hay ninguna regla que nos diga cómo tomar los cambios de variable. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, podemos elegir a g' como seno a la 8 de x o a g' como coseno de x. Así tenemos pues lo siguiente, estamos encontrando nuestra integral y tenemos dos opciones. La primera opción es elegir g' como seno a la octava de x. Recuerden que según la estrategia 1, cuando ya hemos elegido g', hay que encontrar una primitiva de esa para que u sea igual a g de x, es decir, la primitiva de esta. Sin embargo, con las técnicas que tenemos hasta el momento, no es obvio pensar qué función al derivarla nos da esto. Entonces buscaremos una mejor opción. Ahora, si elegimos como g' coseno de x, entonces, ¿quién sería g de x? Exacto, g de x sería el seno, porque al derivar el seno exactamente da coseno. Pero recuerden que una vez que hemos elegido el cambio de variable, en este caso el cambio que hemos decidido hacer sería u igual a seno de x, es necesario asegurarnos que el otro factor tiene que poder escribirse en términos de la nueva variable, que va a ser u igual a seno de x. Recuerden que el otro factor que teníamos era seno a la octava de x. Y en efecto, si u es igual a seno de x, entonces esto se escribe como u a la 8. Así que estamos bien, esto realmente luce como el camino correcto porque en efecto el otro factor puede escribirse en términos del cambio que queremos hacer. Así que entonces vamos a tomar a la segunda opción. Entonces ya hemos decidido cuál va a ser el cambio. Vamos a hacer u igual a seno de x. Entonces cuando ya tenemos el cambio de variable hay que obtener quién va a ser su diferencial. Quiere decir que el diferencial de u va a ser coseno de x de x. Esto porque recuerden que el diferencial es la derivada de la función multiplicada por el diferencial de la variable. La derivada de seno es coseno por el diferencial de la variable x. Por lo tanto, el factor de integración que está en nuestra integral, que es seno a la octava de x por coseno de x, en efecto se puede escribir todo en términos de u, ya que este factor acá, coseno de x, es el diferencial de u, según lo que acabamos de ver, y el otro factor se puede escribir también en términos de u. Y así, por lo tanto, la integral que tenemos aquí, ya sabemos que esto sería u a la 8 y esto sería el diferencial de u. Esto debido al cambio de variable. Entonces, así es que funciona el cambio de variable. Elegimos quién es la función que vamos a hacer el cambio de variable. Luego hay que asegurarnos que podamos construir el diferencial de la nueva variable, que vean que es el caso porque este es el diferencial de u. Y luego hay que dejar lo que tenemos en términos de la nueva variable. Por supuesto, aquí el paso más difícil es cómo elegir el cambio de variable. Como les mencioné antes, no hay ninguna regla que nos diga cómo elegirlo. Observen aquí además que no es simplemente cambiar variable acá y cambiar el diferencial de x por el diferencial de u, ya que observe que el diferencial de u es todo coseno de x por dx, entonces todo esto es el diferencial de u. Y es por eso que la derivada del cambio de variable que se hace es tan importante en la regla de sustitución o cambio de variable. Luego observen que esta integral pues se puede encontrar sin problemas, ya que se trata de la integral de un monomio. Esto se los mencioné en el video que les dejo en las tarjetas, que recuerden que la integral de x a la 8 es x a la 9 sobre 9. Ahora, aquí como la variable es u, entonces sería u a la 9 sobre 9 más la constante. Y finalmente, pues hay que recordar que nuestra función original está en términos de x, así que esto se debe cambiar a x. Pero recordemos que u es igual a seno de x, entonces nos queda seno a la 9 de x sobre 9 más la constante.
Esto porque se reemplazó u como seno de x. Esto puede parecer bastante complicado como les menciono en un principio, pero con la práctica se logra. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a encontrar la siguiente integral, x al cuadrado por coseno de x al cubo de x. Aquí observen que no es inmediato buscar una función que al derivarla nos dé esto. Así que nuevamente vamos a hacer cambio de variable. Ahora noten algo importante y es que el integrando ya es el producto de dos factores. Tenemos el primer factor x al cuadrado y el segundo factor coseno de x al cubo. Aquí vamos a hacer uso de la estrategia 2, que es de hecho la que más se suele utilizar. Noten que el segundo factor es coseno de x al cubo. Ahora, esta es la composición de dos funciones, la función coseno de x y x al cubo. Si recuerdan, en la estrategia 2 hay que ver que uno de los factores sea la composición y se toma a la función interna de la composición como el cambio de variable. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a tratar de hacer nuestro cambio de variable como la función interior x al cubo, es decir, u igual a x al cubo. Esto tampoco es que funcione siempre, ya que muchas veces tenemos que la función es composición de varias funciones y hay que prácticamente adivinar cuál va a ser el cambio que hay que hacer. Pero con la práctica uno realmente aprende a reconocer qué cambio nos puede ser más útil. Ahora, una vez que ya hemos elegido el cambio de variable que vamos a hacer, que va a ser x al cubo, tenemos que u es igual a x al cubo. Ahora, como les dije antes, no se trata simplemente de hacer aquí, bueno, coseno de u por du, no, porque hay que ver quién es el diferencial de u. Si u es igual a x al cubo, entonces el diferencial de u, por las propiedades o la definición de diferencial, eso es la derivada de la función x al cubo, que es 3x al cuadrado, por el diferencial de la variable x. Tal como les mencioné antes, en la estrategia 2 es importante que una vez que hemos elegido el cambio de variable, nos aseguremos que en la integral que tenemos podamos encontrar a la derivada de ese cambio, es decir, a 3x al cuadrado. Ahora noten que en nuestra integral, que es esta de aquí, para dejarla en términos de u, con esto no habrá problema, ya que esto va a ser coseno de u. Ahora la pregunta es qué hacer con x al cuadrado de x. Recuerden que tiene que aparecer 3x al cuadrado. Entonces para eso vamos a seguir lo siguiente. Entonces en nuestra integral tenemos que hacer que aparezca 3x al cuadrado. Pero noten que en la integral que tenemos ya aparece al menos x al cuadrado. Entonces para escribir todo esto en términos de u, podemos proceder por dos caminos. Vamos a ver, con este de aquí, como les mencioné antes, no hay problema. Esto es coseno de u, pero queremos que aparezca el de u, es decir, 3x al cuadrado por dx. En el primer camino consiste en hacer que aparezca el 3x al cuadrado por dx, es decir, construir al diferencial de u, que es este. Así que vamos a hacer que ese aparezca en el integrando. Entonces nuestra función original es esta. Ahora, ¿cómo hago para que aparezca 3x al cuadrado? Bueno, es prácticamente obvio que como ya tengo x al cuadrado, lo que nos falta es 3, entonces podemos multiplicar por 3 y también dividir por 3 para no afectarlo y nos queda lo siguiente. Entonces aquí noten que como el 1/3 es constante, las constantes salen de la integral. Esto lo vimos en el video que te dejamos en las tarjetas. Luego aquí pues nos queda la otra función dentro de la integral y aquí pues ya podemos reordenarlo coseno de x al cubo por 3x al cuadrado de x. Y ahora sí, ahora ya está, pues nos queda que coseno de x al cubo, recuerden que u es igual a x al cubo, entonces esto nos queda como coseno de u y 3x al cuadrado de x es du. Así que aquí ya nos queda 1/3 de coseno de u por du. Ahora solo hay que encontrar una primitiva del coseno de u, es decir, qué función al derivarla nos da coseno de u. Exactamente eso es seno de u y siempre más la constante. Pero igual que antes, la variable original es x, así que hay que cambiar esto a x.
Recuerden que u es igual a x al cubo, entonces nos queda un tercio de seno de x al cubo más la constante. En este camino de aquí es muy importante que vean que para construir de u solo faltaba el 3, entonces multiplicamos por 3 y dividimos por 3 y aprovechamos que las constantes salen de la integral. Sin embargo, por ejemplo, supongan que nos hubiera hecho falta un e a la x, por ejemplo, entonces ahí ya no habría sido tan sencillo como multiplicar por e a la x y dividir por e a la x, ya que ese 1 sobre e a la x que hubiéramos tenido no podría salir de la integral porque no es constante. Así que en el caso que lo que nos hagan falta sean constantes, ahí no va a haber problema, podemos construirlo fácilmente. Pero si lo que faltan son funciones en términos de la variable, hay que tener mucho más cuidado, ya que las funciones que dependen de la variable no pueden salir porque no son constantes. Ahora, este era el camino 1. En el camino 2, lo que tenemos es lo siguiente. Nosotros queremos que aparezca 3x al cuadrado de x. Como les mencioné antes, con este no va a haber problema. El problema es con x cuadrado de x. Entonces la pregunta es, ¿cómo escribir a x cuadrado de x en términos de u? Ese es el segundo camino, reescribir a x cuadrado de x. Aquí es bastante sencillo porque recuerden que de u es 3x al cuadrado de x. ¿A qué sería igual x al cuadrado de x? Aquí está fácil porque solo pasamos a dividir entre 3. Entonces, despejando x cuadrado de x, tenemos que x cuadrado de x es un tercio de du. Y así a lo que nos sobraba, que era esto, ya lo tenemos en términos de u. Es decir, que a nuestra integral original ya podemos reordenarla de la siguiente forma: coseno de x al cubo y pasamos x al cuadrado para aquí. Ahora coseno de x al cubo es igual a coseno de u y x cuadrado de x ya vimos que es un tercio por du. Y así nos queda lo siguiente. Nuevamente aquí vean que podemos sacar a las constantes, nos queda lo siguiente entonces, y vean que aquí hemos llegado otra vez al mismo punto. Nuevamente, ¿quién es una primitiva de coseno de u? Pues seno de u, ya que al derivar seno de u nos da coseno de u, esto más la constante. Y nuevamente recuerden que u es igual a x al cubo y tenemos exactamente la misma respuesta. En este caso noten también que la razón por qué fue fácil construir a x cuadrado de x en términos de u fue porque lo único que nos estorbaba aquí era esta constante, entonces la mandamos a dividir y fue fácil sacarla de la integral, ya que en efecto es constante. Sin embargo, imagínense nuevamente que aquí hubiéramos tenido un x al cuadrado por e a la x, entonces ya no es tan fácil como pasar a dividir el 3 entre e a la x, ya que hubiéramos tenido que esto iba a estar en términos de u y x, pero eso no puede ocurrir, no podemos tener las variables mezcladas. Es decir, aquí en la integral no puede estar tanto u como x, tiene que estar solo una de ellas. Por ejemplo, aquí vean que solo está x y aquí solo está u. Como ven aquí, todo se trata prácticamente de elegir apropiadamente quién va a ser el cambio de variable. Luego hay que cuidar que la derivada de ese cambio aparezca por ahí o al menos que sea fácil construir a esa derivada, como en este caso. El hecho de que aparezca la derivada de ese cambio que hemos decidido hacer es muy importante porque es esa derivada la que nos permite construir el diferencial de la nueva variable. Así que si bien es posible que no aparezca toda la derivada completa, como en este caso, sí tiene que ser más o menos sencillo construir a dicha derivada, como en este caso. Vamos a ver ahora otro ejemplo para que nos quede más claro la estrategia 2. Calcularemos la integral del logaritmo al cubo por 1 sobre x de x. Primero notemos que no es obvio buscar una función que al derivarla note esto. Entonces, nuestra siguiente opción va a ser buscar un cambio de variable, de forma que obtengamos una función de la cual sí podamos encontrar su derivada. Entonces, para la solución hay que decidir qué cambio de variable se va a hacer acá.
Recuerden que para hacer un cambio de variable es importante que podamos construir la derivada de esa función de la cual vamos a hacer el cambio de variable. Por ejemplo, aquí podríamos pensar en hacer el cambio de variable como 1 sobre x. Sin embargo, la derivada de esa es menos 1 entre x al cuadrado. Y vemos que aquí pues no es tan sencillo construir esa derivada. Así que descartamos esa opción. Aquí lo que haremos es hacer el cambio con el logaritmo. ¿Por qué? Porque noten que la derivada del logaritmo es 1 sobre x que aparece aquí. Entonces haremos ese cambio. En este caso le voy a colocar t al logaritmo, es decir que la variable que voy a usar va a ser t y no u. En realidad ustedes pueden utilizar cualquier variable para hacer el cambio. Por ejemplo, pueden utilizar z igual al logaritmo y no hay ningún problema. Entonces, ya que mi nueva variable es t, ¿quién sería el diferencial de t? Pues sería igual que siempre la derivada del logaritmo, que es 1 sobre x, por el diferencial de la variable x. Entonces ahora la misión es escribir todo esto en términos de t, es decir, esta integral debe aparecer solo t. Aquí realmente no habrá problema para hacer eso, ya que t es el logaritmo, quiere decir que aquí nos quedaría t al cubo, esto de aquí, y todo esto 1 sobre x por dx es el diferencial de t. Luego, la integral de t al cubo es muy sencilla porque es la integral de un monomio, sería t a la cuarta sobre 4 más la constante. Nuevamente recordemos que hay que cambiar a la variable original, que era x. Para eso recordemos que t es el logaritmo, así que nos queda un cuarto del logaritmo a la cuarta más la constante. Ahora observen que es muy importante que cuando tenemos el cambio de variable realmente podamos construir la derivada de ese cambio, ya que recuerden que la misma regla del cambio de variable, que es la que vimos aquí, esta de aquí, nos dice exactamente eso, que cuando yo decida hacer un cambio de variable, debe aparecer ahí la derivada de ese cambio, ya que todo esto va a pasar a ser el nuevo diferencial. Y si bien es posible que a veces no aparezca explícitamente, pero sí debe ser más o menos sencillo construirlo así como hicimos aquí. En los ejemplos que les he mostrado es más o menos evidente cuáles son los cambios que podemos tomar, porque noten que por ejemplo aquí claramente al hacer t igual al logaritmo, aquí aparecía la derivada del logaritmo. Sin embargo, más adelante veremos otros ejemplos, otras integrales donde es un poco más complicado elegirlo. Como les mencioné antes, no hay una regla general que nos diga cómo escoger el cambio de variable. Es a través de la práctica que uno logra identificar de forma más sencilla qué cambio hacer. Y por hoy esto ha sido todo. Vamos a seguir con este curso de integrales en próximos videos, así que recuerden estar pendientes y hasta la próxima.